vamos a quedar chiquitos. Ay, que soy estúpido. Estaba viendo con ella. Con el celular. Y ahí me... Y aprieto, pero no me sale. Ah, pero... Es que le estaba haciendo así ahí. Tengo déficit atencional. Sí, hiperactividad, pero no. Creo. Pero es que constipación no va a entrar en el control. Que no prende ahora. Mucho más fácil la ¿Qué hice? No prende ahora. ¿Me eché a perder? Hay que darle un break. Sí. Porque por lo general cuando tú ves que hay como... Yo he visto aquí en la Araucaria de Cultura histórica, siempre están los típicos hablando al Ya, entonces ahora vamos a finalizar con la última parte del sistema, o sea, el intestino, digestivo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de constipación como signo clínico, ¿ya? Recordar que la constipación es una defecación infrecuente o difícil, ¿ya? Principalmente asociada a retención de heces en el colon o en el recto. Cuando esta condición de constipación permanece en el tiempo y las fecas comienzan a impactarse, se denomina obstipación, ya para que lo tengan en consideración. Existen múltiples causas, la verdad, de esto y va a depender, por ejemplo, si son causas sistémicas, causas anatómicas, ya. Entre las características más comunes que a veces los pacientes podrían llegar a estar deshidratados, principalmente por enfermedades sistémicas, por ejemplo, como la enfermedad renal crónica, el hipertiroidismo en pacientes ya de edad más avanzada. Y las causas obviamente puede ser cualquier factor ya que disminuya el tránsito intestinal o bloquee el flujo colónico. ¿Ya? La etiología, la verdad, puede ser a causas de, por ejemplo, patologías que generen que el paciente no quiera defecar, principalmente asociada a dolor, ya por ende pueden ser asociadas a patologías que estén, no sé, a nivel de las glándulas perianales, a nivel, por ejemplo, osteoarticular, como las enfermedades degenerativas, osteoarticulares en pacientes felinos, la incapacidad para defecar, ya que tengan como factores fecales que pueden estar deshidratados, como ya les había dicho, o que sea un volumen de fecas muy exacerbado y que obviamente les cueste mucho más defecar, y alteraciones en el colon, principalmente que por ejemplo el peristaltismo esté alterado, y obstrucciones físicas que son las menos comunes y que ya podrían ser por ejemplo algunos cuerpos extraños o principalmente tumores, ¿ya? Acá hay dos cuadritos, lo mismo como con el vómito, ya con la constipación, que podrían ser cosas importantes que ustedes tengan como en consideración, como las causas de ello y obviamente la historia clínica que a veces nos sirve. Ya hay condiciones neuromusculares, como les denominaba, obstrucciones, por ejemplo, inflamatorias, farmacológicas también, porque hay ciertos fármacos que sí pueden generar que el paciente quizás le cueste un poco más defecar mientras esté con ese tratamiento, y así que para que lo tengan en consideración. Y en los gatos también el estrés, por ejemplo, si el arenero está en un lugar inadecuado, el gato sí puede evitar defecar, ¿ya? Y obviamente si evita como muchos días, se podría llegar a generar una obstipación, ¿ya? Entonces los signos clínicos va a ser que principalmente el tutor lo que va a observar es como que defecan mucho menos, van menos veces al arenero y que cuando van colocan una posición como de dolor al momento de defecar, ya que hace como una posición más sifótica en comparación como a lo común. Obviamente que intentan defecar y no lo logran, o al momento de realizarlo, ustedes ven el arenero y es muy poca cantidad, por ejemplo, con grados bajos de, por ejemplo, con la escala de Bristol, ya que pues no sé, un grado 1, un grado 2, asociado como al tema de la defecación, que las heces estén obviamente más secas, más deshidratadas y que estén endurecidas, lo mismo que ya les había comentado por la escala de la escala de Bristol, y que también pueden haber hematoquexia o diarrea, ¿ya? La diarrea sí es principalmente, ¿por qué? Porque
como están estas fecas constantemente a nivel del colon o del recto, se empieza a generar una irritación de la mucosa y por eso se genera diarrea, ¿ya? No es que, por ejemplo, siempre sea la signología clínica más clásica. Y los signos sistémicos, la verdad, van a estar asociados principalmente cuando esta obstipación o constipación ya perdura mucho en el tiempo y empieza a haber letargo, pérdida de peso y vómitos, pero ya son cuadros como más sistémicos. ¿Ya? El diagnóstico, la verdad, en el caso, en el examen clínico es súper esencial palpar nuevamente las zonas. Ya recuerden que sí se pueden palpar las fecas a nivel del colon, ya lo hicimos mucho en semio. Ya basta. ¿Ya? Y la palpación obviamente para determinar si hay heces en el colon y las características de esas heces. Cuando son normales, si nosotros las palpamos al examen físico, nosotros podemos como desarmarlas un poquito. Ya yo digo que como una plasticina, ya las apretamos y vamos a poder desarmarlas. En cambio, cuando están muy duras, obviamente no se va a lograr como ese objetivo. ¿Ya? Y obviamente tenemos que determinar si hay otras causas generando como esta condición, y eso igual lo podemos evaluar en base al examen clínico, ¿ya? Tenemos que hacer un examen musculoesquelético principalmente para evaluar, por ejemplo, que el paciente no presente claudicaciones, algún tipo de fractura, por ejemplo, posterior no sea un trauma, ¿ya? O alguna enfermedad ya crónica musculoesquelética en gatitos, que también lo vamos a ver en estas clases para futuro, ¿ya? O regiones, por ejemplo, alteraciones lumbosacras que generen dolor y que el paciente por ese dolor no quiera defecar, no es porque no pueda, ¿ya? O a veces cuando se generan fracturas sí puede haber como una alteración anatómica, obviamente, que les impida mucho más y obviamente se asocia también el dolor, ¿ya? También debemos hacer siempre una evaluación neurológica porque hay alteraciones neurológicas que se generan daños en algunos nervios del colon y que eviten, que generen que el paciente no pueda defecar, ¿ya? Y evaluación obviamente anorrectal para evaluar que no haya lesiones o tumores, por ejemplo, en la zona que el paciente le generen dolor y no quiera defecar solo netamente por eso, ¿ya? En este caso, más que las ecografías abdominales, les van a servir más la radiografía abdominal, ¿ya? Porque acá van a evaluar las características de las fecas en el colon porque se van a ver como más blanquitas, ¿ya? Y evaluar el grado de distensión del colon, que lo vamos a evaluar después en una diapositiva posterior. El tratamiento, la verdad, cuando son casos como intermitentes y que el paciente no presenta signología sistémica, la verdad que es muy probable que pase solito, ¿ya? Pero cuando ya genera una obstipación, que ya estos cuadros se vuelven a repetición, o por ejemplo en pacientes con enfermedades, principalmente enfermedad renal crónica, tienden a tener una mayor predisposición a que las fecas estén más deshidratadas, entonces hay que hacer manejo constante, ¿ya? En este caso, ¿conocen la lactulosa? Ya, la lactulosa en gatos no se debería utilizar, hay productos mucho más seguros hoy en día y con mayor evidencia científica, ¿ya? ¿Cómo? Sí, exacto, acá, el mismo que tenemos, ¿ya? Y los objetivos como del tratamiento en constipación u obstipación, primero necesitamos garantizar que se genere la eliminación de las heces que obstruye obviamente el tránsito, ¿ya? En el pasado éramos como muy pro enemas, ya que el paciente se sedaba y obviamente había que hacer un enema para principalmente quitar obviamente las heces que estaban generando el problema, pero hoy en día se describe que lo óptimo es utilizar este tipo de productos, por ejemplo como el polietilenglicol. En humanos lleva mucho tiempo utilizándose, incluso se utiliza en niños pequeños, en adultos igual, y en gatos ya hay estudios, incluso esta imagen es de un estudio que se hizo en base a esto también, ya, y acá se tiene que dar un cuarto de cucharadita cada 12 horas del producto, y lo que ayuda es que sea más fácil la eliminación de las fecas, ya. Se describe como que el enfoque terapéutico ahora no es pensar inmediatamente en un enema, ya, sino que dejamos al paciente hospitalizado, por ejemplo, y empezamos como con fluidoterapia para mejorar la hidratación del paciente, hacemos manejo del dolor obviamente también y damos en el polietilenglicol ya en hospital y el paciente ya, por ejemplo, desde la mañana a la tarde ya debería haber defecado, ¿ya? Y son muy pocos hoy en día que necesitan enema, entonces no lo piensen como primera opción, ya. Si por ejemplo lo hacemos, si el paciente, ya hicimos todo este tratamiento y el paciente no mejoró, quizás ahí recién podemos pensar, ¿ya? Pero ahora lo nuevo es utilizar polietilenglicol, que como decía la compañera, uno de los nombres comerciales es Macrogol, ¿ya?
Y los gatos como que ni siquiera se dan cuenta. La única desventaja es que vienen sobres y, por ejemplo, a veces cuesta dosificarlos, como, por ejemplo, algunas clínicas incluso venden los sobrecitos para que sea más accesible para los tutores tener, no tengan que comprar como la caja completa, ¿ya? Pero en pacientes, por ejemplo, enfermos renales, serviría darle de vez en cuando como de forma de mantención, al igual que el Psyllium, que acá también lo tenemos detallado. Lo otro importante es promover quizás la motilidad del colon y facilitar el paso de las heces. Ya se describe que la cisaprida sirve, pero hay pacientes que igual ya solo con el polietilenglicol y la hidratación adecuada debería responder adecuadamente. ¿Ya? Y lo otro importante es un cambio dietético que lo vamos a utilizar en base a aumentar las fibras de esa comida, ¿ya? Y por ejemplo lo podemos complementar con Psyllium, que ya les había comentado que era como un prebiótico, pero también nos ayuda como componente para entregar mayor fibra. Entonces, ¿qué vamos a generar? Que el paciente, por ejemplo, un gato enfermo renal que tiene una predisposición mayor a esto, pueda defecar más veces en el día y el grado de las fecas no sea, por ejemplo, tan alto, ¿ya? Por ejemplo, acá si ustedes ven, está más blandita las fecas en comparación a la otra. Entonces, en la imagen, por ejemplo, de acá, es más probable que el paciente pueda defecar con mayor facilidad en comparación con las otras características fecales. Entonces, sí sirve el Psyllium y en pacientes renales lo podemos dar como de forma continua para que no llegue a pasar esto, ¿ya? Mantener la hidratación, como les decía, si por ejemplo el tutor no puede acceder o el paciente no está sistémicamente comprometido en esto, podemos dejarle alimentación húmeda para la casa que tenga fibra, lo podemos suplementar con Psyllium y le podemos dejar como, no sé, por los snacks, los churros que tienen que nos ayudan como a aumentar la humedad, ¿ya? Y lo podemos mandar para la casa y evaluar al día siguiente. Si es un paciente estable, si obviamente no está estable y tiene otras condiciones, mejor dejarlo hospitalizado, ¿ya? Y obviamente después de todo eso, ir abordando como la causa base para determinar si hay que hacer otras cosas. Creo que los gatos más gerontes son más propensos a provocar, o sea, tener esto. Sí. Sí, principalmente los gatos más viejitos por dos motivos. Uno, porque la enfermedad renal es demasiado frecuente en ellos, y lo otro, porque tienen muchas enfermedades osteoarticulares. ¿Ya? Y las dos causas generan dolor, o sea, principalmente una deshidratación y el otro dolor, entonces sí, son mucho más predispuestos. Incluso, por ejemplo, mi propio gatito que es renal, él tiende a tener fecas más sólidas porque tienen estas dos condiciones. Entonces ahí lo podremos suplementar con Psyllium, por ejemplo, o con alimentos negros. Les va ayudando como a disminuir esta probabilidad. Después de como cuánto tiempo, esto ya pasa a psicología. ¿Después de cuánto tiempo o bajo qué contexto? Es que, por ejemplo, si es urgencia y el paciente está muy inestable, quizás hay pensar en estabilizar primero, obviamente, la signología general y hacerle un enema. Ya, pero si es un paciente que no está inestable, lo podemos dejar en el hospital y se describe que ya en la tarde ya debería haber defecado a ese nivel. ¿Y después de cuánto tiempo se considera constipación? ¿Cómo? ¿Cómo después de cuánto? Aproximadamente entre 2 a 3 semanas. Ya como algo, igual. sí, es como algo más crónico. Porque muchas veces es como algo intermitente, por ejemplo, los pacientes renales tienden a ser algo intermitente, ¿ya? Pero ahí uno tiene que estar como pendiente de la signología clínica al final. Incluso uno, como quienes tenemos gatos, debemos estar pendientes. ¿Por qué? Porque los gatos esconden mucho la signología. Entonces cualquier cambio en la rutina es relevante para todo este tipo de patología y para después entregarle como en un historial médico adecuado, ¿ya? ¿Por qué? Porque su gatito... Mi gato tiene enfermedad renal crónica y tiene enfermedad osteoarticular. Tiene, Sus heces son más... sí, son más, es más durito en comparación a un paciente normal. Es por la deshidratación y lo otro por el dolor, porque como a ellos les duele, evitan como defecar y tienden a defecar menos veces en el día. Por eso la fibra sirve, porque van a defecar más veces en el día y obviamente no se va a acumular tanto y no se van a deshidratar tanto. ¿Y qué tipo de fibra le podemos dar? El Psyllium. El Psyllium es un tipo de fibra. Es, por ejemplo, este tipo de snack vienen con Psyllium en sus concentraciones. Y hay Psyllium de uso humano. ¿Cómo? ¿Y hay algo, por ejemplo, alguna comida? Es que muchas comidas tienen ya, por ejemplo, la de pacientes viejitos, tienen ya el complemento de estas cosas. Pero hay algo natural, por ejemplo. Es que esto es súper natural, el Psyllium. Pero ni una verdura así. A eso Ya, eso, pucha, no sé. Claro, las verduras en general aumentan como la fibra. Pero los gatos muchas veces no les va a servir porque son carnívoros estrictos, entonces es mejor complementarlo con estas cosas. Y estas cosas tienen estudios igual. Ya hay paper y todo. ¿Cómo? Es que el fecaloma ya no se ocupa el concepto fecaloma, ya se ocupa como más constipación y eso. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que termina en oma es como más neoplásico.
¿ya? Entonces esto no es neoplásico, sino que es netamente que se mantiene y se impactan más las fecas. Entonces el concepto, para las prácticas y eso, no digan fecaloma. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos también un cuadro de resumen que en casi todas las diapos la estoy colocando, ¿ya? En relación a cómo llega el paciente y qué cosas vamos a hacer. Porque, por ejemplo, si ya es un megacolon, que lo vamos a evaluar después, que ya lleva, obviamente, es crónico, vamos a tener que reseccionar una parte del colon, ya para que el paciente mejore. Acá abajito es un estudio que se realizó en base a una clínica de, no me acuerdo de qué país era, pero obviamente países más desarrollados que nosotros, que hicieron un historial clínico de todos los pacientes que llegaban por urgencia, por constipación o obstipación, y se evaluaron como los manejos clínicos que se hacían con esos pacientes y las respuestas de estos. Ya si ustedes observan, por ejemplo, el enema solo, la verdad es que ninguno de los pacientes funcionó. Ya, entonces si llegamos al momento de necesitar un enema, necesitamos siempre igual complementarlo con fluidoterapia, ¿ya? Porque nos va a ayudar a hidratar mucho más esas fecas y hidratar obviamente al paciente en general. Los fluidos, por ejemplo, también se utilizaban subcutáneos y endovenosos en algunos pacientes. Acá se utilizaba la lactulosa, pero yo creo que no era tan viejo igual, pero el análisis, recuerden que los análisis retrospectivos pueden ser de 10 años hacia atrás, ¿ya? Por eso quizás se ocupaba eso y no el polietilenglicol. Pero generalmente es como un tratamiento complementario y lo ideal que ustedes piensen, no, si a ustedes les llega un paciente, inmediatamente no sugerir el enema, porque no se debería hacer así ahora en la actualidad porque tenemos estos otros productos, ¿ya? Entonces, en relación a lo mismo, a la constipación y obstipación, recuerden que pueden ser muchas las causas y muchas veces cuando ya este cuadro se cronifica podemos llegar a un megacolon, principalmente a un megacolon idiopático en el cual no vamos a conocer como la causa específica que haya generado la dilatación severa y la impactación fecal de ese paciente, ¿ya? Ese paciente va a seguir siempre con eso porque no sabemos la causa específica y obviamente ya se genera un aumento en el diámetro del colon y acá también nos sirve la radiografía, como ya les había dicho, radiografía de abdomen lateral, ya en el cual nos va a servir evaluar, principalmente vamos a comparar el diámetro del colon con la longitud, principalmente de la séptima vértebra lumbar. Ya si eso es más alto, lo más probable es que el paciente tenga una dilatación colónica ya obviamente crónica, ¿ya? Y el megacolon secundario es obviamente cuando ya descubrimos qué patología la pudo haber cursado. Ya recuerdan la semana pasada cuando hablábamos de disautonomía felina o de miastenia gravis, ese tipo de enfermedades neuromusculares también podrían llegar a generar megacolon, pero ahí ya tenemos como una causa base que la generó, ¿ya? Y cuando se describe que el megacolon ya son como estos casos que hicimos todos los manejos previos que les comenté anteriormente y el paciente vuelve a generar la signología, entonces el tratamiento definitivo sería una resección quirúrgica del colon, ¿ya? Y lo ideal es mantener la unión ileocólica porque se dice que tiene mejores respuestas en el tratamiento, ya en el paciente, y lo más importante es que el pronóstico es favorable, solo que posterior a la cirugía el paciente puede llegar a generar algunos episodios de diarrea, las cuales después pueden ya sin ningún tipo de tratamiento ir pasando entre 1 a 6 semanas posoperatorias. Yo creo que es netamente como para que el cuerpo, el sistema inmunológico se vaya acostumbrando como a esta nueva condición, porque obviamente va a tener gran cantidad del colon que ya no va a estar, ¿ya? Y acá se observa como una distensión colónica ya a nivel macroscópico en una cirugía. Entonces, a nivel de la enfermedad rectoanal, la agregué, la verdad no estaba en el programa, pero es algo importante de ver. ¿Por qué? Porque si les llega la consulta van a saber cómo abordarlo. Quizá ustedes no van a llegar como a hacer las cosas, pero sí para indicar que ese paciente incluso podría llegar a morir, ¿ya? Por ejemplo, a diferencia de los perros, las enfermedades como de las glándulas anales son súper frecuentes. En gatos igual se describen, pero no son como tan relevantes y se tratan igual que en los perros, ¿ya? Antiinflamatorios, por ejemplo, si son inmunomediadas, algún inmunosupresor como tacrolimus, ¿ya? Pero no son como tan relevantes para este momento. Y las neoplasias a nivel de recto, la verdad que también son muy poco frecuentes, incluso yo nunca he visto en gatos. En perros sí he visto mucho. En perros incluso si ustedes ven un aumento de volumen a nivel del ano, siempre piensen que es algo muy malo. Entonces siempre solicitar inmediatamente los exámenes.
¿ya? Entonces, en relación a la enfermedad rectoanal, las que quise agregar fue la atresia anal y el prolapso rectal, ¿ya? La atresia anal es un defecto del desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente nació con eso, ¿ya? No es que lo generó como con el tiempo, y que afecta obviamente la abertura anal o del recto terminal, y obviamente va a generar alteraciones sistémicas en ese paciente, porque recuerden que todos los pacientes deberían eliminar todos los metabolitos que no se absorben y defecar, ¿ya? Entonces estos pacientes lo que se genera es que pueden llegar muy complicados como clínicamente porque no pueden defecar, ¿ya? Principalmente la signología ustedes van a ver en gatitos pequeños, no van a ver gatos adultos, porque esos gatos adultos lo más probable es que no tengan eso porque mueren antes, ya si uno no los trata a tiempo y no los diagnostica a tiempo. Y principalmente esos pacientes, la signología que van a observar va a ser distensión abdominal, malestar general, tenesmo, que no quieran comer y que incluso estén bajo de apetito, principalmente porque presentan un malestar general, ¿ya? Y se identifican 4 opciones de presentación de las atresias anal. Yo he visto una sola, que fue la tipo 1, ¿ya? Y el procedimiento fue quirúrgico posterior, pero era un gato, por ejemplo, que tenía 4 meses, pero era muy pequeño, ¿ya? Y nadie se había dado cuenta que tenía atresia anal y tenía como 2 vacunas. Entonces, ¿ahí qué falló? ¿Qué nos tomaron en algún momento? Claro, lo mínimo, así como pensando, nunca le he tomado temperatura, porque ahí tú te das cuenta, porque no se podía ingresar el termómetro, porque no había, ya, porque era de tipo 1. Entonces la tipo 1 es cuando en esta imagen, por ejemplo, todo el colon y el recto está normal, pero hay una membrana que tapa la salida. Por ende el paciente sí podría defecar y todo, pero no la puede eliminar, ¿ya? Y esta fue el caso que yo vi, como les comentaba, y el paciente llegó ya muy inestable netamente porque no podía defecar, y obviamente se acumulan todas las sustancias que no se absorben. La tipo 2 es igual a la anterior, ¿ya? Pero se genera hacia más craneal la estructura alterada. Por ejemplo, si ustedes ven, van a tener una membrana, pero el colon y el recto están como retraídos hacia más craneal, ¿ya? La tipo 3 es que tenemos como al nivel del recto está normal, tenemos la salida normal, pero acá en esta zona hay como que el colon no termina, como que se cierra antes de tiempo, ¿ya? Por ende, acá nunca van a llegar las fecas hacia el final, porque obviamente tenemos como este tránsito alterado. Y la número 4, que se describe que es la más frecuente de observar, es que presentan una comunicación entre el colon y las características, por ejemplo, a nivel del colon y la vagina. Y se empieza a generar los pacientes que hacen, salen fecas, pero por la vulva, ¿ya? En las hembras. Entonces, acá también es obviamente quirúrgica. ¿Cómo? Sí, es en hembras. Sí, porque hay una comunicación entre ambas estructuras, y obviamente como no puede salir por el colon, empieza a salir por la vulva, ¿ya? Por ejemplo, en el caso yo vi a usted, ¿cuánto me dijo que tenía el gato? Tenía como 4 meses. ¿Y nunca había hecho caca? Es que en este caso era por esto, pero después empezó a generar una fístula igual. Porque el gato 4 meses así seguía viviendo y era raro, ya, porque comenzó con esto, porque incluso la cirugía fue hacerle un orificio, ya, y le pusieron muchos puntos incluso, pero él a la vez defecaba era una hembra y defecaba por la vulva. Pero yo creo que fue como que ya no podía por acá, se complementó con la siguiente. El macho no, claro, no, el macho lo más probable es que fallezca, porque son estas las 4 que se identifican, ¿ya? Y el tratamiento es quirúrgico. La única desventaja es que, por ejemplo, va a depender de qué tipo sea, y a veces el peritactismo del colon está alterado igual, entonces puede que haya obviamente la abertura, pero el movimiento para ir eliminando las heces no van a estar, y ahí quizás hay que darle fármacos como prokinéticos también, como la cisaprida, como les había dicho. La ranitidina se describe que igual tiene un factor como prokinético a nivel del colon, ¿ya? ¿Y la metoclopramida? También, pero a nivel del colon no funciona. Entonces no serviría como para estos casos. Y las complicaciones, como les decía, tienden a ser como más sistémicas, ya, porque es algo que obviamente se perdura en el tiempo, y los pacientes sí podrían llegar a fallecer, ya, porque si no se diagnostica a tiempo, obviamente se empieza a acumular todas estas sustancias y se generan alteraciones sistémicas. Entonces, por eso, nuevamente, el examen clínico deben hacerlo completo, ya no se pasen nada independiente del motivo de consulta. Por ejemplo, la auscultación en un gato pequeño debemos auscultarlo, porque si hay un soplo cardíaco es muy probable que tenga una enfermedad congénita pero severa, que ese gato no va a durar 12 años. Lo más probable es que la esperanza de vida sea 2 o 3, entonces es importante.
Y el prolapso rectal incluso es más común que observen quizás que A13. Yo he visto solo una 13 que fue en un curso de cirugía incluso el paciente. Y el prolapso rectal es un proceso patológico que obviamente genera un esfuerzo crónico. Es a causa de un esfuerzo crónico al momento de defecar. Obviamente los factores que podrían como estar en ese momento podrían ser una diarrea o tenesmo como crónico. Ya pacientes con diarrea crónica, como se inflama todo, pueden llegar a presentar un prolapso rectal, tanto perros, tanto gatos. Y también, por ejemplo, pacientes que les cueste defecar continuamente, como hacen un sobreesfuerzo, también se podría llegar a prolapsar. Enfermedad del tracto urinario inferior, por ejemplo, cuando los gatos están obstruidos, ya, pero a nivel urinario, hacen mucha fuerza para orinar, entonces también se podría llegar a generar, son los menos casos, pero igual puede suceder. Y el tercer caso es cuando ya hay dificultades, por ejemplo, en hembras durante el parto, cuando hay distocias, ¿ya? Y los prolapsos se pueden evaluar en 3 grados, que podría ser el grado 1, que solo está alterada como la membrana mucosa, que es como el más pequeño incluso y el más fácil de tratar. El segundo caso es cuando ya tenemos un grosor completo de la pared rectal. Y el tercer grado es cuando ya está el mesorrecto alterado. Ya, por ejemplo, ustedes pueden ver de diferente tamaño. Y el tamaño igual no nos va a indicar quizás la gravedad. Ya, cuando nosotros nos llega a consulta a estos pacientes, nosotros lo que primero que debemos hacer una historia clínica para evaluar si hay una causa base. Por ejemplo, si una tutora me dice, no, mi gato lleva 3 semanas con diarrea. Obviamente esa es la causa del prolapso rectal posterior. Pero nosotros que debemos tratar en ese momento no la diarrea, sino que tenemos que tratar el prolapso. ¿Ya? En general lo que uno hace es comenzar a utilizar productos para ir desinflamando la mucosa. Por ejemplo, se puede utilizar glucosa, ¿ya? Y se puede utilizar incluso, si no tenemos glucosa, azúcar, para ir disminuyendo como la inflamación de la zona, un antiinflamatorio sistémico. Y hay algunos pacientes que ya este procedimiento debe ser quirúrgico. Ya se coloca una sutura que se llama en bolsa de tabaco, lo que hace es como que se coloca en todo alrededor del ano y después de cierta forma se estira y queda solo un orificio pequeño para que no se vuelva a prolapsar. Pero es súper importante. ¿Cómo? ¿Azúcar tópico? Sí. La glucosa tópica, sí, porque lo que hace es absorber sustancias y empieza a disminuirse el tamaño. Y hay algunos pacientes que uno en consulta, posterior a eso, tú ya puedes reingresar el ano. Pero lo más importante en estos casos es tratar la causa. Porque si la causa sigue, el paciente va a aparecer en una semana más nuevamente con el ano prolapsado. ¿Ya? Incluso en algunos pacientes, por ejemplo, se podrían crear alteraciones sistémicas, incluso llegar a fallecer si es algo muy crónico. ¿Ya? Así que eso por hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Nada? Ya. Yo igual les voy a subir las fechas de las cosas, pero para que recuerden que la próxima semana va a ser el control escrito. ¿Ya? Y Entra hasta esta clase, pero constipación no. Que no hice ninguna pregunta de eso. Así que ya, pero lo otro todo escrito y es a la 3.ª hora. Ya para que lo tengan en consideración. Y la próxima, o sea, después del control. En la prueba.